Hola, queridas y queridos politólogos y politólogas. Bueno, espero que anden bien, que como siempre digo, que estén pudiendo estudiar, hacer algo de introspección en este tiempo difícil, complicado. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de la racionalidad. Básicamente el tema de la racionalidad estatal. Hemos venido nosotros trabajando, me parece a mí, algo muy fuerte en esta materia, que es el tema de la dominación. Ahora bien, pero entender el Estado, entender las instituciones de gobierno, entender la administración pública, es básicamente también entender la racionalidad. Y nosotros vamos a pensar dos formas de racionalidad. La racionalidad en general del Estado y después una racionalidad más detenida, más detallada, que es la racionalidad administrativa organizacional. Yo había pensado en trabajar solamente tres autores, que me parece que hacen un aporte sustantivo para entender esta temática. En el programa, bueno, hay muchos más, pero como ustedes saben, hemos hecho, bueno, un recorte y vamos a ver estos tres, más allá de si son centrales o no son centrales en el parcial, estos autores. Me parece que lo importante es que son centrales para entender el tema de la racionalidad. O sea que yo les pido que consideren, digamos, esta clase en ese sentido, ¿no? Bueno, los tres autores son Michel Foucault, que ustedes seguramente lo van a ver en muchas materias, a Klaus Hofe, que espero que lo vean en muchas materias, pero no sé si están así, y el debate Miliband Poulantzas, que ojalá lo vean en otras materias, pero ante la duda que no lo vean, lo vamos a trabajar aquí. Bueno, lo primero que le quería decir es un supuesto nuestro de docentes, que ya lo hemos mencionado, que para nosotros la burocracia es la dimensión concreta de la dominación, mientras que el Estado es una dimensión abstracta de la dominación. Que esto es muy importante, como vamos a ver en los distintos autores. Esto es, me parece que esta cuestión es central, que falleció en el año 1984 de SIDA. Bueno, acá tenemos algunos de los libros de él. El primero, que es el libro con el que presentó su tesis doctoral, Historia de la locura en la época clásica. Después tenemos los de Historia de la sexualidad, que ahora ha salido un cuarto libro hace poco. Su libro tan famoso, Vigilar y Castigar. Bueno, y después, en el gobierno de sí, esta es una colección de las clases que él dio, que si no me equivoco ya van como 9, de estos libros, que son la desgrabación de sus clases en la escuela superior, algo así, de la Sorbona. Bueno, acá tenemos otros libros, Las palabras y las cosas, un libro muy famoso, que fue un bestseller en su momento. Bueno, y estos son los temas que trabajó él, básicamente una arqueología del saber, que fue me parece un aporte epistemológico a los saberes, a las disciplinas, a la ciencia, muy importante en su época. Después tenemos una genealogía del poder. La arqueología uno la tiene que estudiar como lo que es los estudios arqueológicos, ¿no? De ir rastreando, cavando. Mientras que la genealogía es como un árbol del saber, o un árbol familiar. Esa es la genealogía. Entonces, estudiar como el árbol del poder. Y por último, la construcción de sujetos, que ese me parece que es un tema filosófico muy fuerte para él. Bueno, él dice que el poder no solo reprime, sino que también produce efectos de verdad y produce saber, que tiene que ver con lo que veníamos hablando. Dice, el poder no es considerado como algo que el individuo cede al soberano, que sería la concepción contractual jurídico-política, ¿sí? Que sería la concepción jurídica dominante, digamos, en las constituciones, en las leyes.
Dice, por lo contrario, para él es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad determinada. Al ser una relación está en todas partes, está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado independientemente de ellas. Está, como él dice, en el intersticio, en todos los lugares de la sociedad. Es un dispositivo, un mecanismo. Bueno, y acá esta es una producción que yo supe hacer hace unos años, pensando en los regímenes disciplinarios, ¿no? Bueno, acá tenemos los regímenes disciplinarios. Bien, les decía que los regímenes disciplinarios, está muy bueno este concepto de regímenes disciplinarios, ¿no? Fíjense que la escuela, una de las dos escuelas más importantes que hay en este momento, una escuelas económicas marxistas, una es la escuela de la derivación, que es alemana, y la otra escuela de Michel Aglietta, francesa. Ellos hablan de regímenes económicos, ¿no? Y ese concepto tiene mucho que ver con esta idea de Michel Foucault de regímenes disciplinarios. Pensar una sociedad como un régimen. Está bueno eso. Bueno, ¿él qué dice de los regímenes disciplinarios? Tienen formas, dispositivos e instituciones exagerados en su ejercicio del poder. Por ejemplo, el ejército, la policía, las cárceles y los manicomios. Está buenísimo eso, porque realmente el poder ahí es exagerado, es más de lo que hace falta. Bueno, ese es el poder desnudo. Pero también tienen formas, dispositivos e instituciones consensuados. O sea que hay acuerdo general para el ejercicio del poder, como las empresas, las escuelas, las universidades, los clubes, la iglesia. Ese es el poder vestido. Y por último tenemos que hay formas, dispositivos e instituciones cotidianos en el ejercicio del poder, como la familia, el consumo de bienes y servicios, la movilidad urbana y territorial, la televisión, los medios gráficos y radiales, la telefonía fija y móvil, Internet en toda su forma. Ahí también hay poder. Ese es el poder disfrazado. Son los dispositivos, estos últimos son los dispositivos de poder con mayor extensión y profundidad sociohistórica. Nunca hubo un ejercicio del poder tan penetrante, digamos, tan penetrante en la sociedad como este poder disfrazado. Pero que es un poder impresionante. Es un poder que construye hábitos, creencias, fe, ideologías, prácticas sociales, etc. Bueno, y dos o tres comentarios de Castro Gómez, que tiene ese libro maravilloso de historia de la gubernamentalidad, que ojalá alguna vez lo puedan leer, que él dice que hemos argumentado que la superación del modelo bélico supuso un cambio apreciable en la analítica Foucaultiana del poder, caracterizada ahora como una analítica, miren qué interesante, de las racionalidades de gobierno. Analítica significa que se trata de un tipo de estudio orientado al examen de las condiciones particulares bajo las cuales emergen y se transforman diferentes prácticas de gobierno. Está buenísimo esto porque esto lo trabaja Foucault en esas conferencias sobre el gobierno, unas conferencias realmente excelentes, y él dice, mirando además el tipo de racionalidad específico movilizado por cada una de esas prácticas, ¿no? Que son las prácticas de gobernar. O sea, ¿cómo se hace para gobernar? Bueno, esa es la racionalidad administrativa organizacional. Es decir, que en lugar de ver esta multiplicidad de racionalidades como remitidas a algún tipo de unidad o principio único, prefiere analizarlas a cada uno en su singularidad. Esta es la razón por la cual hemos venido hablando de gobierno, sin mencionar en ningún momento al Estado. Por eso le interesa la cuestión del ejercicio del poder, que es mediante el gobierno, porque el Estado es una abstracción. Dice, pero ¿no es acaso el Estado el locus por excelencia del gobierno? Y Foucault muestra que el Estado no es la sede y origen del gobierno, sino únicamente el lugar de su codificación. Está buenísimo eso.
Pues si ustedes se ponen a pensar, el gobierno no está necesariamente en el Estado. El gobierno, si no, no existiría algo como los lobbies. En Estados Unidos incluso son legales los lobbies, que es esta negociación entre poderes, negociación de intereses entre poderes, que después se transforman en acciones de gobierno. Bueno, esa negociación es por fuera del Estado. En general es oculta. Una teoría semejante se ocupará de reflexionar sobre cuestiones tales como la legitimidad del gobierno, las mejores o peores formas de gobernar, democracia, populismo, totalitarismo, o bien sobre la sostenibilidad de las potestades legislativas, punitivas o administrativas del Estado. Gobernabilidad, gobernanza, que son todas palabras hoy muy de moda, muy estudiadas por la ciencia política particularmente. Bueno, a Foucault le interesa otra cosa, es decir, por el contrario, una analítica de la gubernamentalidad no parte de la unidad del Estado, sino de una multiplicidad de prácticas dotadas de racionalidades particulares, como ya veíamos. En este sentido, la analítica se ocupará de mostrar cómo, en algún momento específico de la historia, Foucault dirá que es entre los siglos XVI y XVIII, en Europa, el Estado surge como la objetivación de una serie de prácticas gubernamentales. De manera análoga a como la locura o la sexualidad surgieron a partir de una serie de prácticas médicas y disciplinarias. Está buenísimo porque es un análisis histórico y una explicación histórica del surgimiento del Estado capitalista. La analítica no se ocupará entonces de trazar la historia de las objetivaciones, sino la historia de las prácticas, de tal manera que su objetivo no es hacer la historia del gobierno estatal, sino la historia de la gubernamentalización del Estado. O sea, cómo el Estado se deriva, se transforma en gobierno. ¿Sí? O sea, cuáles son las prácticas de gobierno. Su problema no es, por lo tanto, el Estado, como si se tratase de una entidad natural, sino las prácticas de gobierno. Y tampoco la estatización de la sociedad, sino que existe y no la niega el que se estatiza la sociedad. Esto es la penetración en la sociedad del Estado. Pero él lo que le interesa es cómo se gubernamentaliza el Estado. O sea, cómo las prácticas de gobierno están presentes en todo el Estado, incluso en sus aspectos más abstractos, como las leyes, ¿no? O sobre todo en las leyes. Pues si las formas y las situaciones específicas del gobierno de unos hombres por otros son múltiples en una sociedad dada, están superpuestas, se cruzan, imponen sus propios límites, algunas veces se destruyen unas a otras, a veces se refuerzan. Dice, es cierto que en las sociedades contemporáneas el Estado no es simplemente una de las formas o situaciones específicas del ejercicio del poder. Está bueno esto, porque es más que una de las formas de ejercicio del poder del Estado. Dice, sino que en cierta manera todas las otras formas de la relación de poder deben referirse a él, porque es la relación de poder más importante. Pero no es porque sean derivadas de él, es más bien porque las relaciones de poder han llegado a estar cada vez más bajo el control del Estado. Está muy bueno esto, está muy bueno. Si pueden, léanlo varias veces porque realmente este concepto es muy importante. Bueno, y dice Foucault, dice que mi propósito no ha sido analizar el fenómeno del poder. Miren qué interesante. Ni tampoco elaborar los fundamentos de tal análisis. Por el contrario, mi objetivo ha sido elaborar una historia de los diferentes modos por los cuales los seres humanos son constituidos en sujetos. Una de las formas es el ejercicio del poder. Pero no es el único. ¿Sí? Tiene que ver con el saber, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la represión, bueno, con todos esos temas que a él le interesó estudiar. Pero su interés es la construcción de un sujeto. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro autor muy importante, que es Klaus Hoffe. Bueno, esta es la imagen del libro de Hoffe, Contradicciones en el Estado de Bienestar. Y ahora me gustaría traerle 2 o 3 preguntas que yo arme para que podamos pensar y reflexionar, ¿no?
un poco la luz de estos autores que estamos trabajando. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué el estado actual es capitalista? Y la segunda es ¿cuáles son las dimensiones de la modernidad que dan forma al capitalismo? Bueno, intento responder esto desde aquí, ¿no? Desde un libro de Jameson, Frederick Jameson, que se llama Teoría de la Postmodernidad. Y él dice que el capitalismo tardío, que es nuestro capitalismo actual, tiene tres características fundamentales, que sería lo que le dan forma a nuestro capitalismo. La nueva superficialidad cultural, donde la cultura ya no es la cultura vinculada a las vanguardias estéticas, que es el dadaísmo, el surrealismo, a lo que fueron las vanguardias estéticas de comienzos del siglo XX, al Art Deco, al Art Nouveau. Eso que fue como un estallido, digamos, moderno, como la arquitectura de Gaudí en Barcelona. Bueno, eso que fue como una profundidad de la reflexión cultural, que era propio del siglo XX. Bueno, eso ha ido desapareciendo. Sobre todo en estos últimos 30, 40 años, ¿no? Entonces, la cultura es más superficial, no tiene como una profundidad existencial. Bueno, por otro lado, hay un debilitamiento de la historicidad, o sea, los cambios históricos es como que a nivel teórico, a nivel académico y a nivel poblacional y a nivel de las prácticas sociales, es como que la historia va perdiendo importancia. Y lo tercero es el ocaso y crisis de los afectos, es como que es una vida más desafectivizada, un poco más fría, es más fría la forma de vivir. Bueno, y a la pregunta, ¿por qué el Estado actual es un Estado propio del capitalismo? Porque vamos a intentar responderlo con los otros autores que vamos a seguir trabajando, sobre todo con el debate Miliband-Poulantzas, porque la forma del Estado desde el siglo XVIII se va profundizando en el siglo XIX, en el siglo XX, e incluso más aún en el siglo XXI, es una forma del Estado donde básicamente da garantías para la lógica de los mercados. Entonces, la lógica de los mercados se va ampliando a toda la vida social. Entonces, no es solamente un mercado de trabajo, un mercado de bienes y servicios, sino hay un mercado para todo lo imaginable. Bueno, y lo que hay mucho es un mercado especulativo, el mercado de divisas, ¿no? Que es lo más profundo de la economía hoy en día, lo que más valor produce. Bueno, hablando un poco de Klaus Hofe, vamos a hacer 2 o 3 comentarios. Si el capitalismo es posible con la acumulación de capital que garantiza el Estado, o sea, para eso está. Como les decía, la acumulación de capital existe porque hay mercados, y en los mercados hay ganancias. Bueno, y esa ganancia es la acumulación de capital. La modernidad intercambia precariedad, o sea, la precariedad algo frágil, ¿sí?, que tiene un tiempo de vida que puede ser breve, pero básicamente lo que es inestable. Cambia precariedad por lo que antes había, que era estabilidad, ¿sí? Cambia tecnología por artesanía, ¿sí? Las artesanías tienden a desaparecer, y cambia cosmovisión ambigua, ¿sí? Una vida, una visión del mundo ambigua, difusa, como una niebla, por la historia, que la historia era concreta, digamos, tenía forma, tenía protagonistas. Si una de las características de la modernidad es la fragmentación continua del conocimiento, de las disciplinas y de las profesiones, con la desaparición paulatina de los oficios que unían el saber. Bueno, fíjense, aquí en Argentina, por ejemplo, hay cerca de, entre maestrías y doctorados, para que mostremos lo que se ha ido fragmentando, hay como 500. Y por ejemplo, las ingenierías, las distintas ingenierías que hay en Argentina, hay más de 120 ingenierías diferentes. Como para ir viendo, digamos,
esto de la fragmentación del conocimiento, ¿no? Bueno, este cuadro ya lo hemos visto, yo lo traigo simplemente para recordar, porque ya lo trabajamos. Les pido que lo vuelvan a ver porque creo que hace a la racionalidad estatal, es muy importante, me parece que es justamente un cuadro que intenta resumir la producción de Klaus Hofe. Acá sigue el cuadro, que no se lo voy a repetir porque yo lo trabajé en detalle vez pasada. Bueno, y ya para ir terminando con Hofe, la racionalidad estatal debe cumplir dos requisitos, básicamente. El primero es seguir estrictamente las normas. O sea que hay que seguir una lógica de procedimientos. En este sentido, es el análisis weberiano, que es un análisis cultural y muy importante, el de Max Weber, que logró entender y descifrar que el Estado y la expresión abstracta del Estado, que es la ley, el sistema normativo, y en su dimensión concreta, que es la administración pública, básicamente están para seguir normas y procedimientos. O incluso aún para no seguirlas, como sería en el caso de la corrupción, pero es corrupción porque hay una norma que no se cumple, pero las normas están. Bueno, y lo segundo es dar cumplimiento a las necesidades de la sociedad. O sea, se supone que para eso está la racionalidad. Por eso todas las políticas públicas tienen un núcleo duro de racionalidad, que es el que le da justificación, ¿sí? Y es por el cual, digamos, esa política pública va a resolver alguna necesidad de la población. Dice, podríamos encontrar un funcionamiento contradictorio en dos casos. Cuando las normas no satisfacen las necesidades poblacionales, que es común, no es tan raro. Muchas veces el sistema jurídico realmente no está pensado para la población. Y hay leyes que no le sirven a la población y que muchas veces la perjudican. Bueno, y cuando hay una divergencia entre objetivos estatales, ¿sí?, y capacidad o funcionamiento político-administrativo. O sea, el Estado se propone hacer algo, pero la capacidad de su estructura administrativa, su organización administrativo-organizacional, no puede realizar eso. Por distintos motivos, por incapacidad, porque no tiene el desarrollo suficiente, digamos, de la capacitación del personal, porque no hay dinero, en fin, o porque es algo que está fuera de la cultura de la población o de la cultura de la misma burocracia. Eso es muy común esto. La racionalidad burocrática no garantiza la racionalidad del sistema político en su conjunto, sino incluso la disminuye en el estado capitalista actual. ¿Esto qué quiere decir? Que la racionalidad burocrática es puramente procedimental, es muy procedimental. Y justamente cuanto más procedimental es y cuanto más influye en el sistema político, en la medida en que el sistema político es procedimental, cada vez más deja de ser político y pasa a ser administrativo. Entonces, en ese sentido, si dos partidos políticos, cualquiera de los dos que gane, no va a cambiar la historia de un país, entonces el sistema electoral es un procedimiento administrativo y las elecciones son un procedimiento administrativo. Que eso es muy interesante, esto es un poco una de las tesis de varios autores, Habermas, el mismo Castoriadis, bueno, muchos autores plantean esto, que es una cuestión técnica y procedimental la democracia. Bueno, ahora vamos a entrar en el debate Miliband Poulantzas. Acá los tenemos a Nikos Poulantzas, un griego que se formó en París, en Francia, hizo su formación en filosofía, fue discípulo de Louis Althusser, y bueno, y lamentablemente murió joven. La historia dice que se suicidó tirándose de un edificio, no está claro. Hay dudas si se suicidó o si lo tiraron los servicios de inteligencia franceses. Bueno, era un hombre joven, no recuerdo la edad, pero muy joven, menos de 40 años, o 42 por ahí tenía. Ralph Miliband, el hijo de Ralph Miliband fue candidato a ser primer ministro por el Partido Laborista hace poco en Inglaterra, un inglés. Entre estos dos la discusión no es solamente una discusión, los dos son autores de formación marxista, pero no es solamente la discusión por una distinta perspectiva,
sino también hay una discusión que tiene que ver con las tradiciones francesas y las tradiciones inglesas. La tradición inglesa es una tradición mucho más centrada en una cuestión empírica, en una cuestión de la experiencia, de las prácticas, de lo constatable. Mientras que los franceses tienen una mayor tradición de pensamiento especulativo. Entonces, en ese sentido están más cercanos a a los alemanes. Bueno, este es básicamente el debate. Del lado de Miliband es una visión empirista, instrumental y digamos intenta un desciframiento del sujeto. Del lado de Poulenc es estructuralista y fiel al estructuralismo, en vez de pensar el sujeto, piensa la estructura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en Miliband, para él era muy importante los hechos constatables, lo que se podía observar, lo que se podía ver y lo que podía surgir de información cotidiana que se podía obtener. Esto es el empirismo inglés, mientras que el estructuralismo es, no importa lo que pasa todos los días, no importa lo cotidiano, incluso el proceso histórico como tal no está visto en términos de cambios, sino en términos de cambios de hechos, acontecimientos, sino en términos de cambios de estructura. O sea, lo que importa es un funcionamiento estructural. En ese sentido, el Estado y la sociedad son una estructura, son indivisibles, forman una estructura. Y a su vez el Estado y sus distintos componentes son una estructura. Entonces no se puede pensar por separado, porque la suma de las partes es más que el todo. Bueno, y para Miliband, que era un instrumentalista, él pensaba el Estado como un instrumento de la clase dominante, que también era parte del pensamiento de Marx. Lo que pasa es que para Miliband esto lo lleva hasta la última instancia, porque a él le interesa, por ejemplo, ver las líneas de apellidos que hay en el Estado, como ver si hay rastros de nobleza, de aristocracia, qué lugares del Estado se ocupan. Y de hecho eso es muy importante, por ejemplo, para pensar no solamente en Argentina, yo diría en todo el mundo, los poderes judiciales son un poder aristocrático que tiene que ver con una cuestión de familia, de linaje, de alcurnia. Mientras que en Poulenc no importa, digamos, el Estado no es un instrumento, el Estado es una estructura, es parte de una estructura, y lo que hace el Estado es producir un efecto que se llama efecto de estructura, que le vamos a ver algo de eso. Por último, a Miliband le interesa el estudio del sujeto, el sujeto del capitalismo. Y el sujeto del capitalismo para Miliband es el sujeto de las clases sociales, pero no las clases pensadas como un efecto histórico estructural, como sí lo piensa Miliband, sino las clases en tanto actores concretos. O sea, la burocracia como un actor concreto, ¿sí? Es una pequeña burguesía con intereses de clase y esos intereses de clase lo llevan a hacer tal o cual cosa. Mientras que en Poulenc la burocracia es el efecto de estructura del Estado capitalista. Entonces la burocracia no es que tiene muchas opciones para hacer distintas cosas. Lo que hace aparentemente es por el interés de clase, pero es por el interés del modo de producción capitalista. Por eso es que no puede hacer otra cosa. Y está bueno eso. Está bueno porque lo que muestra es que la burocracia tiene un rol a cumplir, no tiene varios posibles, es un rol. Y es el rol de fortalecer el modo de producción capitalista, o sea, a través de las políticas públicas y de su desempeño en las políticas públicas. O sea, eso puede asumir distintas formas. Qué sé yo, en el Estado keynesiano eso podía ser visto como aumentar la capacidad de consumo de la población para reactivar la economía, y en la época neoliberal es apostar, digamos, el subsidio a la producción y disminuir los costos laborales, ¿sí? Como algo que en ambos casos lo que se proponía era aumentar la tasa de acumulación de capital. Son distintos mecanismos, pero lo que se busca es siempre lo mismo.
Poulanzas postula la necesidad de construir una teoría del Estado. A Poulanzas siempre le importó esto, pensar una lógica teórica, pero una teoría pensada como las teorías alemanas, como las teorías francesas, o actualmente como las teorías italianas. Una teoría en la política que tenga también un carácter especulativo. Mientras que en Miliband no le interesa esa lógica teórica, sino la necesidad de realizar un estudio histórico comparativo entre los estados de capitalismo avanzado. O sea, una cuestión minuciosa entre los distintos comportamientos de los estados. Que esto a la larga ha mostrado que es ineficiente, porque siempre los estados tendieron a parecerse, pero ahora, como lo veíamos vez pasada, merced la acción de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario, los bancos mundiales, las rondas internacionales de mercado, bueno, todas esas organizaciones, los estados se van pareciendo cada vez más, y sus burocracias también. Aunque difieran mucho los procesos políticos, pero las burocracias son cada vez más parecidas en todo el mundo, y las prácticas sociales de las burocracias son cada vez más parecidas. Bueno, estos son los libros de Miliband y Poulanzas. Yo creo que estos son los dos más importantes de ellos. Y acá tenemos otros libros de Poulanzas. Ya la vimos. Para Miliband la clase dominante se puede ver en el Estado, al observar la burocracia reclutada entre las clases media y alta, de allí un interés común. O sea, es algo que a la larga no se ve, digamos, no se constata en el Estado, porque el Estado cada vez más recluta personal burocrático de las clases bajas, como por ejemplo el ejército, la policía. Son reclutados las clases bajas, no necesariamente las clases medias altas, como si eso se puede ver que en el Poder Judicial, pero en los otros poderes, incluso sobre todo en países donde hay gratuidad educativa, que son los servicios médicos, muchos médicos que no provienen de clase alta, digamos, para dar un ejemplo, y a veces ni siquiera de clase media, sino de clase obrera, clase trabajadora. Que quiero aclarar que la clase obrera no es clase media. Digo, la clase media, entendida en un sentido global de lo que es la clase media, es aquella que tiene una autonomía y un desarrollo económico importante. Bueno, para Poulanzas el interés ideológico de clase común, el interés ideológico de clase común entre burocracia y clase dominante, ese interés que es común, es un efecto de estructura, es lo que hablábamos antes. Ese interés de clase es un efecto de estructura. Para poder observar, mientras que para Poulanzas no es un efecto de estructura, sino un interés de clase, un interés genuino, lo que hace al comportamiento, a la dinámica de esa clase. Para poder observar esta unidad es necesaria una ruptura epistemológica que explique los hechos. El interés de clase es un efecto de estructura y no producto de las relaciones interpersonales entre burocracia y clase dominante. Bueno, acá vemos lo que sería esa discusión entre instrumento versus efecto de estructura. Acá tenemos el libro que nosotros lo tenemos en la bibliografía, ¿no? Debate sobre el Estado capitalista, que está compilado por Horacio Tarcus. Bueno, y otro libro muy lindo que lo tenemos como bibliografía complementaria, es Estado y Marxismo, un siglo y medio de debates, que lo compila Mabel Tweite-Rey. Un libro muy lindo, y Mabel Tweite-Rey, una autora muy importante. Bueno, Miliband critica el hiperdeterminismo estructural de Poulanzas. Como un cierto, lo que hoy está de moda hablar de criticar como un esencialismo estructural, por el cual la burocracia es mera ejecutora de los intereses de la clase dominante. Por lo cual ya no importa el tipo de gobierno, da igual socialdemócrata o fascista. Esa es la crítica que le hace Miliband. Me parece que un poco injusta, porque yo creo que incluso el mismo Poulanzas tiene un libro muy lindo donde hace una crítica feroz al fascismo. Y tiene libros interesantes sobre lo político. Pero yo de todas maneras me parece que el análisis de Miliband es impecable para entender la dinámica de los estados, ¿no? Pues para Laclau,
Ernesto Laclau, que tiene un par de artículos en el libro, si ambos tienen intereses diferentes. Miliband intenta establecer el vínculo entre las fracciones de clase que detentan el poder político y las clases dominantes. ¿Se entiende? Ese vínculo entre fragmentos de clases que detentan el poder político y las clases dominantes reales, ¿sí? O sea, quienes están en el gobierno y las clases reales. Bueno, las clases dominantes reales. Poulanza busca determinar teóricamente el carácter autónomo de lo político en el capitalismo, y así es que él desarrolla un concepto que es el de autonomía relativa del Estado. O sea, el Estado tiene una autonomía relativa de la dinámica de las empresas, porque por eso puede intervenir, por ejemplo, y evitar, qué sé yo, si uno piensa que la dinámica del capitalismo en un momento le hace daño el monopolio, entonces tiene que tratar de garantizar una cierta competencia entre empresas, aunque la tendencia general del capital es siempre hacia los monopolios. Pero en una etapa de desarrollo hay que tratar de evitar los monopolios, para que haya competencia, que no suban tanto los precios, etc. Por lo cual, Poulanza hace una diferencia entre fracciones de clase en el poder y clases dominantes. O sea, justo lo contrario de lo que hace Miliband. Para Miliband, las fracciones de clase en el poder y las clases dominantes son lo mismo, están íntimamente vinculados, son a veces familiares. Para Poulanza, si son familiares o no son familiares, no importa. Pueden ser familiares y aún estando, digamos, como ministro de Economía, tiene que ir en contra de su familia porque hay un interés de la lógica capitalista que es superior al de una empresa. Bueno, y acá están este es el debate, sujeto versus estructura, individuo versus sociedad, fuerzas productivas versus relaciones de producción, conciencia versus muerte del sujeto. Está claro que a la izquierda sería Miliband y a la derecha Poulanza. Las prácticas versus las estructuras, el sujeto histórico versus el poder político estatal. Bueno, y el debate queda inconcluso. No redundo mucho porque me parece que se entiende esto. Dice, tanto Miliband como Poulanza incurren en el fetichismo del Estado y no pueden explicar las transformaciones del Estado contemporáneo y sus limitaciones para dar un proceso continuo en la acumulación del capital, la crisis. Bueno, estos son distintos autores. Alberto Bonet, un autor argentino muy lindo, que hace esta crítica, ¿no? Que es una crítica a los dos, en el sentido que fetichizan el Estado como que en el Estado estaría toda la explicación de la historia del mundo. Bueno, no necesariamente es así. Si bien en el Estado está la concentración del poder político, que incluso el mismo Foucault reconoce, eso no quiere decir que toda la explicación de lo que pasa en la sociedad está dentro del Estado. El Estado no explica todo lo que pasa. De hecho, la sociedad es la que posibilita la existencia de un Estado. O sea, el Estado es una organización suprasocial, pero sin sociedad no hay Estado. Bueno, y esto me interesaba hacerles este comentario que tiene mucha vigencia este debate, ¿no? Que autores contemporáneos como David Harvey, Klaus Hofer, Robert Brenner, Giovanni Arrighi, la Escuela Francesa de la Regulación, Michel Aglietta, que era el que veíamos hace un rato antes, y la Escuela Alemana de la Derivación, con Joachim Hirsch, han tomado estos desafíos renovando los debates. Bueno, y ahora una pregunta, me parece importante también. ¿Qué aporta y cuál es el principal déficit del empirismo de Miliband y la especulación teórica de Poulanza? Bueno, Miliband aporta la comprensión clasista de la burocracia estatal, de sus intereses de clase. Realmente su análisis es espectacular para entender la composición de la burocracia del Estado. Pero ese excesivo empirismo dificulta una comprensión del Estado como Estado del capitalismo. O sea, si bien uno puede comprender la dinámica de la burocracia, de las personas que forman la burocracia, su historia, su conciencia de clase, pero eso no permite entender cuál es el rol del Estado en un modo de producción capitalista, no se desprende de ahí. Bueno, Poulanza, por lo contrario, aporta la comprensión del Estado capitalista en el contexto de un modo de producción capitalista.
Sin embargo, su nivel de abstracción dificulta el estudio del rol de la burocracia en las políticas públicas concretas. Por eso yo creo que ambos autores son muy importantes, Bueno, y hoy vamos a dejar aquí. Espero que me escriban a jahumada06@gmail.com todas las dudas que tengan, cualquier interés en particular que tengan, si quieren más bibliografía, además de la que está en el programa. Bueno, espero sus comentarios, sus interrogaciones. Y bueno, y en unos días más espero estarles enviando otro video más. Aprovecho y les deseo que estén bien, que sigan bien, que se cuiden, traten de no salir y les mando un abrazo cariñoso.